Entonces ahora les voy a expoliar la respuesta y después voy a dar las explicaciones. Desde mi punto de vista, el origen del problema está en la interpretación de la mano invisible, de la idea de la mano invisible bajo la lógica de Pareto, que hace que la mano invisible sea incompatible con la idea de la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes. Y cuando uno avanza en la estructuración formal del análisis de la eficiencia, ¿sí? Digamos, elegir determinadas construcciones matemáticas hacen que entre en disputa la mano invisible con la fábrica de alfileres. Y eso tiene consecuencias analíticas claras, y a partir de esa construcción, cuando metemos cuestiones normativas adentro del análisis del equilibrio, es donde empieza a aparecer este conflicto entre la realidad y el modelo. Conflicto que nosotros, digamos, lo llamamos fallos de mercado. Entonces, digamos, cuando aparece el problema de las no convexidades, entonces tiene que ver con las estructuras de mercado concentradas, con los monopolios. Podemos tener el caso de los bienes públicos. Por ejemplo, hay algo muy divertido con los temas de los bienes públicos. Solemos discutir en términos de bienes públicos, en términos de rivalidad en el consumo y de exclusión. Y cuando uno mira, entonces, por ejemplo, el caso emblemático que se utilizaba para describir un caso donde no se cumplía la rivalidad en consumo y la exclusión, era el tema de los faros. Y en una de esas reuniones que tenía Milton Friedman y otros economistas en Chicago, solía participar un abogado que obviamente que no estaba contaminado con todo el herramental neoclásico que estamos contaminados nosotros los economistas de base. Entonces encontraba soluciones muy divertidas y entonces decían, bueno, que el caso emblemático eran los faros y los faros y los faros. Entonces, ¿qué hizo este abogado que después ganó el Premio Nobel de Economía, que vivió hasta los 104 años, si no me equivoco, que se llamaba Ronald Coase? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y analizó todos los faros del siglo XIX. Supuestamente era un caso emblemático de fallo de mercado, y era el caso de los bienes públicos, y ahí se requería la intervención del Estado y lo que fuera. Y adivinen qué descubrió, que eran todos privados. Es decir, que los economistas no sepamos, digamos, describir bien el problema, no está el problema en la realidad, está en que tenemos herramientas que están mal. Y esto es un tema, el tema de los bienes públicos. Se los voy a hacer. Yo creo que cuando yo se los cuente, ustedes van a creer que esto es un chiste. Pero créanme que en la vida real no lo es, y mucho menos en Argentina. Puede ser que esté afectado, digamos, por el caso. Pero supongamos que ustedes tienen dos comunidades separadas por un río. Y entonces descubren que si ustedes hacen un puente, podrían intercambiar con la otra comunidad, están ampliando el tamaño de mercado, por lo tanto, digamos, van a tener mayor división del trabajo, mayor productividad, mayor bienestar. ¿Vos tenés una camiseta de Boca ahí? Bien. Eso es populismo. No, pero eso era cuando era arquero. No, eso no cuenta. Pero doblemente populista. Entonces descubren que sería bueno hacer un puente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuera solamente un problema de los privados, ¿saben qué hacen? Se ponen de acuerdo y juntan y arman el puente, le buscan la vuelta. El problema es cuando está el Estado. Entonces el Estado va, les cobra impuestos a todos y hace el puente. Pero después hay un montón de personas que viven del Estado. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar, hacen el Ministerio del Puente y empiezan a buscar dónde hacer puentes. Llega un momento que hicieron todos los puentes que se podían hacer. Entonces crean el Ministerio del Agua para poner agua para después hacerle un puente.
Ustedes se ríen. Les pido que revisen el organigrama de la función pública. Por suerte, digamos, acá tengo conmigo, que me está acompañando, este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra. Y de eso estamos sacando un montón de cosas. Quiero decirles que a mí me pone muy contento cuando aplauden a mi ministro de Economía, porque no solo que está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad por profundidad y en cantidad de tiempo. Cuando uno junta, digamos, lo que estamos haciendo en el Tesoro y en el Banco Central. De hecho, llevamos más de 13 puntos del PBI ajustados. Y eso, digamos, si ustedes lo planteaban en otro momento, digamos, nos crucificaban a los dos en el medio de la 9 de julio, que es donde hay un obelisco, una cosa alta, grande ahí. Y vamos y lo llevo a las presentaciones y lo aplauden. Es un cambio de época. La gente está despertando las ideas de la libertad. Y el hombre que lo está llevando a cabo es el querido Luis Caputo, que está aquí. Gracias. Obviamente que hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y que lo podríamos analizar. Digo, externalidades. Ustedes, toman el caso de las externalidades. Las externalidades en consumo. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. O, digamos, los casos de externalidad en producción, ¿cuántas veces vieron en los libros de texto, digamos, la empresa que contamina el mar, el agua? En realidad es un problema de definición de propiedad. De hecho, una de las cosas brillantes que también resolvió Coase era el tema de resolver estos problemas asignando derechos de propiedad. Otra cuestión más es la de información asimétrica, donde obviamente, digamos, ahí está claro que mejor que no se meta el Estado, porque nosotros podemos resolver ese problema mejor estando en la trinchera que alguien que lo va a mirar desde el Everest. Y la otra cosa también sumamente arrogante es el tema de fallo de coordinación como consecuencia de un problema del dilema de los prisioneros. Si ustedes se fijaron que hay un supuesto fuerte en el dilema de los prisioneros, es que los prisioneros no pueden interactuar. Es decir, ustedes se dan cuenta que ese supuesto tan simple tiene un nivel de violencia institucional grosero. Y entonces, como agarro y meto ese nivel de violencia institucional grosero, entonces ahora necesito un organismo violento para resolver el problema de coordinación, como si los agentes fueran idiotas. Y los agentes no son idiotas, los agentes son inteligentes. El problema es que hay un montón de sátrapas metidos en el medio que se llama Estado y que viven de nuestra plata y que por eso generan estos problemas. ¿Para qué? Para vivir ellos, no para que nosotros estemos mejor. Es decir, ellos se autocrean su propia demanda. ¿Por qué? Porque tienen el poder coercitivo del Estado en el medio. Es decir, el tipo que está en el Estado, digamos, se fija que puede regular. Una cosa que le va a pasar con los reguladores, y esto es importante que lo tengan. Como están en esa oficina y necesitan justificar por qué están calentando la silla, crean regulaciones para justificar su existencia y nos arruinan la vida a todos. Esto no es menor. Porque esto tiene implicancias directas de cómo esto impacta negativamente sobre la innovación, por ejemplo. Bueno, regulan porque no saben, regulan porque tienen que calentar la silla, regulan por lo que sea y nos están arruinando la vida. Y es más, les digo más, cuando ustedes tienen monopolios, y esto es importante porque ya sabemos que el crecimiento, lo vamos a tener que explicar por el lado de los rendimientos crecientes. Cuando ustedes empiezan a regular y ustedes miran cualquier modelo de regulación,
una de las cosas que pasa es que cuando ustedes regulan, dado el marco normativo que implica el modelo competitivo, regulan a esos monopolios para que se parezcan lo más parecido posible al modelo competitivo. Y si no lo logran, bueno, que parezca la solución de segundo mejor, que es la Ramsey. En ese contexto, esa regulación lo que va a hacer es eliminar la cuasirrenta. Y si ustedes eliminan la cuasirrenta, ustedes están eliminando los incentivos para innovar. Y si ustedes regulando, asimilando las empresas competitivas y le quitan la cuasirrenta, lo que están haciendo es matar la innovación y por ende están matando el crecimiento económico. Por lo tanto, cuando ustedes se ponen a regular, la contracara, ¿cuál va a ser? Va a ser que no van a crecer. ¿Cuál es la región del mundo que menos crece? Por escándalo, Europa. ¿Y por qué no crece? Porque están atestados de regulación. Se fanatizaron tanto en generar un modelo que se parezca al modelo competitivo que mataron los rendimientos crecientes, es decir, mataron las cuasirrentas. Al matar las cuasirrentas no tienen incentivos a invertir. Si no invierten, no hay innovación, por ende se quedaron sin crecimiento económico. Por lo tanto, no dejemos que estos fatalmente arrogantes nos destruyan la vida con regulaciones. Vayamos a una sociedad muchísimo más libre, ¿sí? Y que si el problema es la teoría económica, tratemos de ver en dónde está el error de la teoría económica. No digamos que el mundo se parezca a una teoría económica que tiene errores, que venía de un mundo que no tenía crecimiento. Es decir, la caja de Edward puede ser muy divertida, digamos, cuando no hay crecimiento en una economía estática. Igual que Malthus, igual que los rendimientos marginales crecientes. Pero ese no es el mundo real. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con el modelo o me quedo con la realidad? Ah, no, como la realidad me pone incómodo, me quedo con el modelo y digo que el problema es la realidad. No caigamos en esa locura, porque en esa locura nos vamos a destruir nuestras vidas. En ese sentido, entonces, y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Entonces una de las cosas que hice, dije, bueno, no voy a revisar toda la historia porque no me da el tiempo. Y sí, hay que ponderar. Para algo, haber estudiado historia del pensamiento económico tiene algunas ventajas que dice, bueno, a ver, ¿dónde hago el corte? Entonces dije, bueno, vayamos a Adam Smith. Entonces dije, bueno, vamos a poner como punto de inicio a Adam Smith. Si bien, seguramente ustedes estarán al tanto que yo soy liberal libertario, que adhiero a la escuela austríaca de economía, que en realidad filosóficamente soy anarcocapitalista y que en la vida real soy minarquista. A diferencia de mis colegas, yo no tengo una visión negativa de Adam Smith. De hecho, a mí Adam Smith me parece una suerte de genio total. Para mí Adam Smith es a la economía lo que ha sido Gauss a la matemática, es decir, alguien que estaba 200 años adelantado a su época y fue el que la vio. Es decir, nosotros, como tenemos una forma muy particular de hacer política, entonces los analistas tradicionales nos cuestionan y nosotros nos mofamos de ellos y le decimos, no la ven. Bueno, Adam Smith la vio. En ese sentido, básicamente, desde mi interpretación de Adam Smith, lo maravilloso de Adam Smith que tenía implícito un modelo de crecimiento económico. Es decir, el modelo de Adam Smith tiene en la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, para los amigos riqueza de las naciones, lo que tiene es un modelo de crecimiento económico. De hecho, la idea de la fábrica de alfileres es la idea de los rendimientos crecientes, porque ¿qué era lo que decía? Si yo tengo una persona haciendo alfileres, una persona sola, aun cuando fuera muy buena, ¿qué iba a poder producir? 20 unidades. Y no más que eso.